Muy buenas tardes, días, noches, queridos amigos, audiencia, público conocedor que nos acompaña como cada semana aquí en La Disidencia. Los saludo con mucho gusto. Soy Luis Berman, para quienes no me conozcan. Y pues bueno, les damos la bienvenida a este programa del 8 de junio del año 2022. Muchas gracias a nuestra casa Wow TV y a las plataformas donde también se retransmite este programa, que son Alterno 180 y RIT TV. Toda la comunidad troleana, saludos y muchas gracias por recibirnos en sus diferentes dispositivos. Y pues aprovecho también para saludar a todas las demás redes que nos hacen favor de compartir nuestra programación también con su audiencia. Saludos a La Parrilla con el buen Poncho Vidales, a Redes en Acción, a la revista Panal, a mis redes, por supuesto, un tal Berman, que también hay mucha gente que de mis canales, tanto en Facebook como en YouTube, pues se vienen acá a dar una vuelta, a la gente de Atypical TV, la revista Etcétera, La Otra Opinión, Las 500 Noches, El Rapidín con Tere Vale, y en fin, bueno, a toda la gente que cada vez hace más grande esta comunidad, muchas gracias y pues recuerden suscribirse a cada uno de los canales que acabo de mencionar. Es muy importante esto de suscribirse, de dar el like es importantísimo, no cuesta nada, nada más apretarle ese botoncito, darle like para que este contenido y de las diferentes plataformas llegue a más gente y lo empiece a recomendar YouTube. Así que, bueno, y la campanita de notificaciones, obviamente, para que ustedes estén al pendiente cada vez que subimos nuevo contenido. Así que bueno, pues muchas gracias. Y dicho lo anterior, pues esta semana vamos a hablar de algunos temas que no necesariamente son de los que todo el mundo está hablando. Es decir, ahorita está el tema de la Cumbre de las Américas, que López Obrador no quiso asistir a la Cumbre de las Américas porque hizo berrinche y no invitaron a sus amigos dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ese es el tema ahorita que está en tendencia, digámoslo. Sin embargo, aquí queremos hablar un poquito más de fondo. Queremos tratar otros temas, abordarlos, que de alguna manera de refilón tienen que ver con esto, pero concretamente los temas que trataremos hoy son: el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento para este año de 2.1 a 1.7% para México. Advirtió que la guerra de Rusia contra Ucrania profundizó la desaceleración económica mundial y que muchos países enfrentarán recesión. El Banco de México podría aumentar en 75 puntos su base, 75 puntos base, perdón, su tasa de referencia a 7.75%, anticiparon analistas consultados por Citibanamex. Por otro lado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la economía de México no está en una situación ideal y que se echará mano de sectores como el turismo, el transporte, la manufactura y la automotriz para crecer. Recuerdan que López Obrador, antes de llegar, decía que ese 2% de crecimiento era nada y que él lo iba a subir a 4 y luego que no, que a 6 y luego a 7. Bueno, pues resulta que hoy la realidad le está dando un golpe de narices a 3 años de que llegó a la presidencia y no hay crecimiento, al contrario, todo parece que la economía va para abajo cada vez más. México se mantuvo como segundo socio comercial de Estados Unidos, 248.359 millones de dólares de enero a abril, el 19% más respecto al mismo periodo del 2021, y Canadá sumó 255.060 millones de dólares de comercio con Estados Unidos y China totalizó 226.899 millones de dólares. Ahora, el segundo bloque se pone bastante interesante también. Vamos a hablar de la inevitable decadencia del Partido Revolucionario Institucional. Resulta que Rubén Moreira hizo una declaración en la que dice que hay que olvidarse de ese lastre del neoliberalismo. Me encantaría saber qué dicen otros priistas de antaño, empezando por el innombrable, ¿verdad? En fin. Y luego, a raíz de los resultados de este pasado domingo 5 de junio en las elecciones en 6 estados de la República, donde el PRI pierde pues algunos estados que gobernaba, diferentes agrupaciones priistas piden la salida de Alito Alejandro Moreno,
presidente nacional del PRI, ya me ando resbalando. Que bueno, pronto no hay como mucha diferencia, ¿verdad? Y para ello, para platicar de todos estos temas, le doy la bienvenida, como cada semana, a mi queridísimo hermano Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Mi hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Me Muy escuchas bien. ahí bien? Bien, bien, perfecto. Mi hermano, pues con el gusto de estar una semana más con tu audiencia, con la audiencia de RIT TV, del Troll, de todas las plataformas, que no recuerdo si saludaste a todas, a Sí. Típica, a todas las plataformas que se van uniendo. Muchísimo gusto de estar una vez más con ustedes. El día que hicimos Cena de Grillos, bueno, a ver, para todos esto no es un secreto, lo decimos en cada programa, este es un programa grabado. Pues es un privilegio siempre compartir con mi hermano, con Berman y con Fer y con Bogus, estos espacios. Yo sé que es un privilegio también tener a veces más de 10, 15, 20, hasta 50,000 vistas por video y que nos acompañen todos con sus comentarios, con sus likes, con sus reproducciones, pero yo no dejaré de ser un sujeto agradecido por estos grandes amigos que me voy encontrando en la vida y que vamos haciendo estas cosas y me encanta esto. Y bueno, pues ahora sí, hermano, ya diste una introducción a los temas, saludamos a la audiencia y nuestro invitado del día de hoy, pues ya no es invitado, ya es prácticamente de casa, mi querido Aminadab, que por cierto, cuando Berman tuvo que salir esta semana en Cena de Grillos, pues amenazamos con que alguien usurparía su lugar, porque pues es que es una vergüenza eso de que no pagues el internet, güey, o sea, ponle al Ox, a la tarjeta, pide algo a la audiencia, pero caes en el ridículo, hermano. Claudio X González no ha pagado, no se ha puesto con una lana. Mi querido Aminadab, ¿cómo estás? Bienvenido, Aminadab. Muy bien, hola Octavio, hola Luis, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente y bueno, pues con estos temas además que están pero bien candentes los dos, creo que tenemos mucho que contar con el auditorio y pues sí, oye, pues la verdad es que estos espacios cada día son más importantes porque pues lo que sucede es que aquí sí estamos hablando de las cosas que son la verdad, o sea, ni el espacio del presidente ni los noticieros a veces entran a desmenuzar estas cosas que son fundamentales para el futuro de México. Y gracias por estar aquí todos. Oye, no te habíamos comentado, pero hoy también vamos a hablar del anarcocapitalismo, mi querido Aminadab. No pasa nada, hombre. Mira, yo lo malo es que si tú esperas que uno cambie sus convicciones de toda la vida porque se vuelve una moda, bueno, pues no, Pero ¿por qué una moda si el liberalismo clásico es lo que da origen al anarcocapitalismo y a los libertarios, mi hermano? Por eso, es que esa es una rama filosófica y los humanistas somos otra rama filosófica y así ha sido el pensamiento universal durante todo el tiempo. Se perdieron en el camino, se desviaron del padre John Locke. A ver, lo que pasa es que el cisma protestante fue el que se desvió del camino y de ahí salieron Smith, Locke, o sea, bueno, un día lo platicaremos y lo discutiremos como tú has convocado, que próximamente así será. Pero será una cumbre de libertarios, mi hermano. Entonces, serás como un agregado en calidad de escucha. Mira, yo déjame decirte que cuando alguna vez tenía un amigo, Héctor, ¿cómo se llama? Ay, Óscar González López, él me invitaba a reuniones con el SME, con el Partido Comunista, él era asesor de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces no te preocupes, no me extraña acudir a reuniones en donde puedo ser así medio extraño, pero aprende uno mucho, no te preocupes. De oyente. Está acostumbrado a hacer el dialogante, el arroz. Tratando de dialogar, no, hasta eso fíjate que es bueno siempre estar abierto al diálogo, porque debatir siempre no se puede. Oye, pues vamos a darle a estos temas. Perdón si no volteo a ver a la cámara, pero tengo que voltear a ver aquí el apuntador. Tenemos varios temas, como bien ya apuntaba mi querido Berman. Dice, el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento, también lo hizo ya la OCDE. Vamos a aumentar en 75 puntos base de la tasa de referencia. Por cierto, Estados Unidos ha estado haciendo esto ya de forma sistemática para meses atrás, y el secretario de Hacienda dijo en una conferencia con la gente
de BBVA, si bien recuerdo, que bueno, que la economía de México está digamos, en pincitas, en alfileres, y que si llega otro madrazo global, una crisis como la del 2020, México no la va a aguantar, ¿no? Ya lo dijo de manera muy clara, es decir, ando débil, vengan a madrearme, y finalmente la información general que tenemos de la balanza comercial es que seguimos siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos, mientras López hace estas ridiculeces de no ir a la Cumbre de las Américas, y parece que lo que busca es deteriorar o erosionar la relación con los Estados Unidos, que curiosamente es lo único que sale a cacarear en sus... ¿Cuántos lleva? ¿225 informes? No sé cuántos lleva, porque hace uno, fuera del de las mañaneras, hace uno cada trimestre o cada 2 meses, o ya perdimos la cuenta, donde sale a decir que su gran éxito, pues son las remesas. Las remesas, ¿no? Entonces, toda tu economía, te dice el secretario, está de alfileres, lo reconoce tu secretario de Hacienda. Toda la economía global y todos los expertos en materia económica y financiera te dicen, ya no hay forma de que ocupen palabras bonitas, ya no hay forma de que ocupen algún tipo de pleonasmo. Estamos formalmente en una dura y pura estanflación. Estamos en un estancamiento económico, no hay crecimiento y hay una inflación que no se ha podido controlar ni con las medidas ridículas que ha propuesto el Ejecutivo. Ojo, cuando la inflación es controlar la inflación es una facultad exclusiva del Banco de México. No le quitemos en cada comentario de estos responsabilidad del Ejecutivo, que se está metiendo donde no debe. Ahora, con todo eso, ya veníamos diciendo, sí o sí, pónganse a ahorrar porque esto se va a poner feo. Y no adquieran deuda, etcétera, etcétera. Veníamos haciendo una serie de recomendaciones. ¿Cómo ves el escenario económico en lo interno y en lo externo? Y donde más le duele a la gente, mi querido Aminadab, que es en la bolsa, es en la inflación, es cuando de repente ya no pueden comprar el súper, cuando digamos, ya no le alcanza para la despensa más elemental a nuestros vecinos, a los conciudadanos. Y si alguien piensa esta soberana idiotez de que porque México es un país petrolero y el precio del petróleo se está elevando, llega un punto de la balanza del precio donde eso se revierte, porque pues, los alimentos y los bienes no se desplazan por el país solito, se desplazan a través de vehículos que ocupan gasolina, y que la gasolina va a traer una inflación adicional natural. Entonces, Aminadab, ¿cómo ves este tema en términos generales? Mira, hay que ver en primer lugar que el presidente de la República pues vive en lo que el innombrable, a quien aludiste hace rato, llamaría una economía ficción. O sea, en su mente existe un país que supuestamente está en desarrollo, está en crecimiento, que genera empleo, donde los precios él los puede controlar, o sea, cosas que son solamente la imaginación del presidente. El problema es que la gente que ha colocado en la Secretaría de Hacienda, no solamente el actual secretario Ramírez de la O, sino el anterior Heredia y el anterior Ursúa, ellos que sí saben de economía y que saben de manera muy concreta pues cómo funciona todo el ciclo económico, pues ellos han acabado diciendo la verdad. A ver, el problema es que cuando empezó este sexenio, Ursúa tenía las reservas, tenía una economía más estable, no se había generado un problema de lo que fue después la pandemia, que fue un golpe muy, muy severo a la planta productiva, sobre todo aquí en México, que fue prácticamente el único país del mundo en donde no hubo apoyos para las micro, pequeñas, medianas empresas, para los pequeños comerciantes, para los pequeños negocios. Aquí en México, pues el presidente decía que la pandemia había caído como anillo al dedo y que pues ya el que tenía que quebrar, que quebrara, ¿no? Bueno, entonces desgraciadamente
como no existe en el presidente esta concepción de que la economía es para generar primero bienes y servicios que necesitamos consumir, que después es la que genera los empleos con los que los trabajadores pueden obtener un salario, pueden obtener prestaciones, o donde los empresarios pueden obtener capitales para poder invertir. O sea, el presidente no entiende nada de esto. Entonces, lo malo es que ahora que estamos, aparte de lo que fue el saldo de la pandemia que hizo que la caída del crecimiento económico, que ya había empezado en 2019 con un crecimiento cero, y luego después una caída del 7%, y luego una recuperación que no llegó a lo que se esperaba como recuperación, gracias a que el gobierno sigue gastándose los pocos capitales que hay en obras faraónicas que no generan ningún beneficio, pues tienes ahora el entorno internacional que te está llevando por el tema de la guerra, por el tema de lo que ha sido todas las afectaciones a las cadenas productivas. Pues entonces, a ver, en México hay pocos bienes, están subiendo los precios, se están acabando de caer los empleos, todo aquello. Y entonces cuando el propio gobierno te anuncia que supuestamente se va a tomar 4 sectores, como decía Berman, que eran el turismo, el transporte, la manufactura y la automotriz, a ver, al turismo este gobierno le quitó todos los apoyos, destruyó los apoyos institucionales para el sector turístico. Entonces, ¿cómo quieres que ahora el turismo jale tu economía cuando tú te encargaste de hacer una política para darle una torre al turismo, ¿no? Al transporte igual. En el caso del transporte, bueno, pues el único transporte que le interesa al presidente es el tren, pero lo demás, pues no, pues, en el caso del sistema aeroportuario lo destruyó. A ver, perdimos la calificación aérea, entonces, ¿cómo quieres que ese sea un motor para sacarte de la crisis cuando tú mismo lo destruiste, ¿no? La industria automotriz, oye, qué bonito apoyo a la industria automotriz cuando tú autorizas que ya entren los autos chocolate, ¿no? Dices, órale, entonces, todas estas cosas que está sucediendo es que justamente hoy que necesitas que haya empresarios, que haya capitales y que haya inversión, te encuentras con que tú te has peleado con los empresarios, las inversiones en el sector energético fueron destruidas porque el presidente quiere que el gobierno saque petróleo y genere electricidad y no los privados. Tú tienes que el gobierno que necesita inversiones a lo mejor en cuestiones de ciencia se peleó con las farmacéuticas que se han estado saliendo del país, se peleó con las maquiladoras, les organizó huelgas al principio del sexenio en la frontera. Entonces, ahora que los necesitas, después de 3 años de haberlos golpeado, de haberles negado los apoyos, de haberlos obstaculizado, incluso de haberlos señalado, de confrontarlos en las mañanas, oye, pues ahora cuando se necesita que haya una política contracíclica como las que se harían en los tiempos del neoliberalismo, pues resulta que el gobierno ya se gastó los recursos, se gastó la reserva, los ahorros, los fondos, los fideicomisos, y ya no hay dinero para hacer eso. Entonces, estamos en una situación muy crítica porque no hay manera de que el gobierno, ahora sí, asumiendo las posibilidades que tendría o los márgenes de acción que podría tener, pues no hay manera de que reactive la economía, ¿no? La reactivó, por ejemplo, Peña Nieto cuando tuvo dificultades, Felipe Calderón, que enfrentó la crisis del 2007-2008, igual hizo política contracíclica. Bueno, nos remontamos a los tiempos anteriores en donde podía hacer eso, pero el problema es que nuestro presidente, que está en los 70s, él cree que un presidente que devalúa se devalúa. Él cree que las crisis son de veras responsabilidad solo del gobierno. Él cree que toda la forma de resolver la economía es haciendo pactos con los empresarios para que no suban los precios, ¿no? Ya ves que otra vez está con la idea de que quiere controlar los precios de los productos básicos y quiere arreglar con los comerciantes para que no haya inflación, etcétera, etcétera. Cuando, a ver, todas esas cosas lo único que están haciendo es que más allá de las dificultades del entorno económico mundial y nacional, se está acumulando una bomba de tiempo que va a estallar en una crisis como las crisis del siglo pasado, como esas crisis cíclicas que fueron las que destruyeron el gobierno de Salinas al final, ya en el tiempo de Cedillo, el gobierno de la Madrid, que fue la docena trágica, el gobierno de López Portillo, que acabó en una crisis brutal, el gobierno de Echeverría. Entonces, pues él era lo que nos faltaba, ¿no? Yo veo un panorama, cuando Ramírez de la O nos dice que la economía está débil, a ver, está siendo muy prudente,
porque la economía está hecha un desastre. Uy, a ver, pero espérame. ¿Estamos de acuerdo? Los economistas, en términos generales, cuando salen a hacer un pronóstico económico que saben que va a ser negativo, son prudentes con sus palabras, más cuando ocupan cargos de esta envergadura. Para que salga a decir que la economía no aguanta otro madrazo, o sea, ya está advirtiendo que está de la tiznada, ¿no? Por eso, a ver, es que fíjate, había condiciones de estabilidad que los malditos gobiernos neoliberales habían hecho, habían acumulado reservas, habían acumulado fondos en fideicomisos, tenían a lo mejor líneas de crédito para justamente poder enfrentar contingencias. A ver, lo que fue todo lo que el manejo económico disciplinado que vino después de la crisis del 95 en México, donde todos los gobiernos, empezando por el de Ernesto Zedillo y los que vinieron hasta antes del actual, fueron muy disciplinados y muy prudentes. A ver, se controló el déficit, se controló la inflación, se controló todo lo que fue el tema de que la inversión pública hubiera transparencia, hubiera manejos mucho más prudentes, menos discrecionales. A ver, todas esas cosas que son un conjunto de medidas de política pública que ayudan a que el gobierno no genere un caos en la economía y que permita que la economía funcione como tiene que ser, con los actores que están en el mercado, en la competencia, buscando a nivel internacional cómo van insertándose en los mercados, exportando y siendo productivos y competitivos, todo esto, pues este gobierno lo vino a demoler todo, ¿no? Entonces, estamos en la tormenta perfecta porque como el mundo sigue funcionando como México estaba hecho, pero ahora ya este gobierno se ha dedicado a demoler esos básicos, entonces claro que la economía es vulnerable. El problema es que el secretario de Hacienda no va a poder decir que si viniera una crisis que generara a lo mejor una pérdida del PIB de, no sé, un porcentaje como lo que ocurrió en la pandemia, que fue de casi el 8%, a ver, eso representa a mucha gente en la calle, significa cerrar negocios como todos los que cerraron en la pandemia y que ya no abrieron. Ustedes recuerdan la cantidad de restaurantes, de talleres, de pequeños negocios que reventaron y que siguen reventados, ¿no? Porque decían, no, pues aguanten, sígale pagando los sueldos aunque no vendan, no, pues espérate, pues eso no funciona en una economía. Entonces, aquí lo malo es que ciertamente si vamos a suponer que se agudizara el conflicto en Ucrania, ¿no? Algún amigo que tenemos en Europa nos contaba que están sufriendo porque tienen escasez, por ejemplo, de aceite de girasol, tienen escasez de harina para hacer pan, tienen escasez de todos los implementos que les llegan de China. Por ejemplo, quieren que la industria automotriz sea un motor, no hay chips para fabricar autos, no hay autos nuevos si tú quieres comprar. Entonces, el problema es que el gobierno cree que a ver, la paradoja es de que piensa que sigue funcionando como funcionaba en el neoliberalismo, pero lo sigue manejando como en el estatismo. Y entonces dices, caray, pues el problema es que no funciona esto y vamos a llegar a un punto en el que esto puede ser un desastre económico que puede ser hasta peor que las crisis que vivimos antes. Y eso significaría aquí en México un hambre, significaría un conflicto social muy grave que no hemos visto desde los peores tiempos de las crisis de los años 70, ¿eh? Eso lo podemos decir aquí porque no lo va a decir el secretario de Hacienda. Claro. Y es que justo las generaciones más recientes no tengan como muy claro lo que representa una crisis, porque quizá la crisis más que ubican más será la del 94 precisamente, pero y a lo mejor la del, ¿qué fue? 2008, ¿no? Pero justo lo que estás mencionando, Aminadab, esto que se viene, de acuerdo como se está construyendo este panorama, yo creo que ni de cerca se puede comparar, ¿no? Con estas últimas dos crisis que estas generaciones tienen como frescas. O sea, sería, por ponerlo de alguna manera, lo doble, digamos, ¿no? De devastadoras, ¿o cómo ves? Pues no sé, mira, yo recuerdo, yo en la familia, siendo adolescente, nos tocó la crisis del 82, nosotros teníamos un pequeño negocio allá en Guadalajara, y lo primero que sufríamos era la inflación, en donde tú tenías que reetiquetar diario los precios. Digo, no estamos en ese nivel de inflación, pero cuando vivimos en la hiperinflación aquí en México. No, o que de plano había negocios que se mantenían cerrados
porque no podían vender a los precios porque se estaban moviendo hora por hora, claro, tenían que alzar, o sea, preferían cerrar el changarro claro, hasta que se parara tantito la devaluación o el movimiento de la paridad de la divisa para poder saber con qué precio salir a vender. A ver, es que eso no lo recuerda mucha gente, mi querido. Exactamente. Déjame decirlo rápido. A ver, te llegaba una lista de precios a las 9 de la mañana y a veces que a las 5 de la tarde te llegaba una lista de precios que cancelaba la anterior y tú estabas retiquetando todo el día. Yo me dedicaba a cambiar los precios porque no era de otra. Y luego, eso era una parte. Otra es que no había los bienes y servicios, por la economía no estaba abierta, entonces había cosas, por ejemplo, nosotros vendíamos platos y cucharas, ¿no? Y pues si no había acero importado, acero inoxidable, que era la materia prima, pues entonces, ¿qué sucede? Pues no había producto, ¿no? Porque no se importaba en ese tiempo el producto terminado, importábase el acero, y si no había dólares, si el gobierno no tenía dólares, pues no había acero, y el país se quedaba sin acero. Entonces, digo, no estamos en esa situación, pero lo que la gente quizá tampoco recuerda es que en primer lugar, no había toda esta gran planta productiva de micro, pequeñas y medianas empresas que ahorita salvan mucho la situación. En aquel tiempo eran aquellos grandes arreglos con los sindicatos. Tú recuerdas que cada 3 meses había aumentos económicos, aumentos de sueldo de emergencia que negociaba Fidel Velázquez con el gobierno para tratar de paliar la crisis, pero se acordaba un aumento del 20% cuando la inflación ya era del 30%, entonces tú ya habías perdido el 10% de tu poder adquisitivo. A ver, claro que los jóvenes no recuerdan eso, no recuerdan, por ejemplo, que el gobierno tenía que hacer pactos para poder más o menos mantener ahí y les daban subsidios a las empresas y tú ibas a los súperes y no había productos, o sea, se dice, es que está como en Venezuela. A ver, en México estaba peor porque era una situación estructural, porque además el gobierno tenía controlados los precios hasta los de los limones y del huevo y de la leche. O sea, el gobierno era el que fijaba el precio, y como lo que ocurría es que no era negocio para los pequeños comerciantes o los distribuidores vender al precio que el gobierno fijaba, pues había escasez y los acusaban de que eran acaparadores y quién sé qué. O sea, es un México que la gran mayoría de los que vivimos hoy no lo recuerda o no lo sabe, no lo ha vivido, pero sí es una posibilidad, porque además, pues, en ese entorno de hambre y de carencia y de necesidad, pues, si así estamos ahorita en una época de violencia muy grave, pues podríamos llegar a una debacle, ¿no? Y eso es porque desgraciadamente este gobierno, y particularmente el presidente, no tiene la sensibilidad. Él cree que con la dádiva, él cree que con el dinero para los adultos mayores y eso va a remediar las cosas, y de veras, si se suelta el tigre en la economía, yo quiero ver quién lo enjaula. Oye, nada más para cerrar este bloque, brother y querido Aminadab, fíjate que da una entrevista hace unas horas, Herrera, Arturo Herrera, que fuera secretario de Hacienda. Sí, pero es que, mira, hay que estar recordándole a la audiencia, porque acuérdate que somos de memoria muy cortita. Este exsecretario de Hacienda que no fue premiado como esperaba por López Obrador, aquel que cuando renuncia el primer secretario de Hacienda, vamos en el tercero, le dice, mira, te ganaste la rifa del tigre, vas a ser secretario, y aparece así como con cara de, no la chingues, ¿no? O sea, cualquier otro hubiera sido feliz de ser secretario de Hacienda, y él sabía que estaba agarrando la rifa del tigre y se veía en su expresión. Oye, dice en una entrevista, México debe eliminar la incertidumbre. O sea, ¿cómo? López Obrador genera incertidumbre y lo dice un ex colaborador de él que estaba en Hacienda. O sea, pero fíjense cómo lo dice en el marco, en el contexto de estar a unas horas de la Cumbre de las Américas, donde previamente la iniciativa privada decía, es el momento de corregir la estrategia, es el momento de salir a decirle al mundo, México es el lugar de la inversión, mandan a este pedazo de candidato que vamos a tener seguramente de precandidato en el 24 al canciller, y Herrera todavía le avienta un poquito más de carbón al fuego, ¿no? Diciendo, pues es que lo único que generamos es incertidumbre, y para rematarla, lo que decíamos, López Obrador lo único que presume es
nos mandan remesas y a partir de ahí nuestra economía está en alfileres y tienen una brillante idea. Lo único que va a ir a presentar Marcelo allá, o al menos lo único que ha estado en la agenda pública, es que seguramente mandan tan poquitas remesas y se genera tan mal empleo y tan mal pagado en los Estados Unidos que les vamos a llevar jóvenes construyendo el futuro a Los Ángeles. Bueno, es que ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? Cuando tú hablas de acabar la incertidumbre, en la economía real, o sea, en lo que es realmente el sistema. Oye, Aminada, pero ya no entiendo, ¿esto es un chingado chiste? A ver, es que déjame decirte cuál es el problema. O sea, más que el chiste, porque no, Oye, no es, tenemos que terminar en 2 minutos. Voy rápido. A ver, en la economía la incertidumbre nunca se acaba. O sea, en un empresario que está invirtiendo y que sabe que tiene que vender, a ese nunca se le acaba la incertidumbre. Su problema no es la certidumbre, la incertidumbre. El problema es que tiene que haber los básicos que el gobierno sí te garantiza, de que tiene que haber seguridad jurídica a tu inversión, tiene que haber a lo mejor un entorno de estabilidad económica, que el gobierno no esté gastando más, etcétera. Pero ¿qué pasa? Lo que anunciaron estamos en este entorno de crisis. La semana pasada cancelaron un parque eólico en Oaxaca, así nomás por el capricho de Bartlett. Entonces, ¿de qué te sirve que te estén diciendo que hay que tener la economía, por lo menos con un nivel de certidumbre que permita que se hagan planes de inversión, cuando el mismo gobierno es el que está cancelando inversiones anteriores para acabar de darle la torre a su misma intención? O sea, es inconcebible. Hermano, hay que irnos a un corte porque el siguiente tema nos va a llevar todo el resto del programa y nuestro productor Kenneth nos va a decir, ya me recortaron de 2 a 1 bloque de comerciales. Así es. Pues bueno, amigos, sí, el panorama con esto de la economía, de hecho se los veníamos diciendo desde finales del año pasado. Hay que ahorrar, aguántense, no se gasten su lana, hagan su colchoncito, porque esto todavía se va a poner más tenso, digámoslo así. Entonces, bueno, dicho lo anterior, vamos a un corte y regresamos aquí en La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos, y no sé si han visto, pero el título de este programa es precisamente enfocado hacia este segundo bloque. Entonces, léanlo porque se llama El principio del fin. Eso será la decadencia de este partido que durante décadas y décadas estuvo reinando, digamos, este país, y hoy está en una situación bastante precaria, digámoslo así. Estos resultados de las elecciones pasadas, el 5 de junio, me parece que fue un golpe realmente fuerte que sacudió a todo ese partido. Hay algunas voces que ya se han levantado dentro del propio partido, otras dentro de la propia alianza PRI-PAN-PRD. El PRI podrá seguir siendo parte de esta alianza con miras hacia el 24. Alito seguirá con sus ganas de ser candidato a la presidencia. En fin, hay muchos temas ahí en el tintero al respecto. Pero el que nos llama la atención principalmente es el siguiente. Y vamos a ver una pequeña declaración de Rubén Moreira para que demos pie a comentarlo más a fondo. Pongan atención. Y en efecto, el interior del partido empieza ya a generarse una especie de crisis ideológica, pues el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, aceptó el consejo del presidente, bueno, por lo menos eso parece, y dijo que el PRI debe alejarse del neoliberalismo. Se me pregunta, ¿cuál es mi opinión? ¿Dónde tiene que reflexionar el PRI? Es en ya dejar atrás el lastre que fue el neoliberalismo y pensar que somos un partido de centro izquierda. Hay un contexto. Y el contexto, a mi juicio, que nos está afectando es ese neoliberalismo que tuvo la mayor derrota en el 18, con López Obrador, que nos llevó al 8%. No coincido con él, porque él no es de izquierda tampoco. Bueno, y
¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Aminadab? Qué ¿Cómo cosa. podemos interpretar las palabras de Rubén Moreira? Híjole, pues es que la verdad de las cosas es que a mí me da, pues no sé si pena ajena o que no, me dan muchos sentimientos. Mira, lo primero es que qué triste que los políticos, o sea, lo que los haga cambiar de ideas, así como diría Groucho Marx, que si no te gustan mis principios, aquí tengo otros. Tengo otros. Es lo que está diciendo Rubén Moreira, es justamente el hecho de que sacas el 8% de la votación. O sea, a ver, yo que pertenezco a un partido que es el PAN. Oye, pero eso siempre han sido, pero es que esos siempre han sido sus principios. A ver, espérame, bueno, yo voy de acuerdo, pero fíjate. A ver, ahí podemos ver claramente en su oficina cómo adora a los asesinos. Bueno, pues, a ver. Al señor asesino. A ver, yo te puedo decir, de la izquierda. Déjame tomar un buen ejemplo. Digo, yo, por ejemplo, pues claro que no pondría nunca al Che Guevara como ejemplo de nada, ¿no? Pero a ver, este tema da para muchas cosas que son bien importantes para el país. Mira, lo primero que creo que es importante es que se supone que un partido político, se supone que tiene una definición ideológica que puede o no gustarte. Espérame, sí la tiene. Espérame, mira. A ver, aguántame. A ver, Catalán. Son parte de la Internacional Socialista. A ver, sí, a ver, aguántame, pero bueno, me vas a sacar del foco de partir o sea, tú quieres que yo como arquitecto empiece a construir la fachada y no los cimientos. A ver, se supone que todos los partidos tienen ese fundamento ideológico, doctrinal, filosófico, etcétera, etcétera, pero el PRI, que es una excepción en muchos sentidos, ha sido un partido pendular. O sea, toda su historia, más que tener principios, ha tenido ese vaivén de que un sexenio era de izquierda y otro sexenio de derecha, yo digo, y sí, preferentemente sintiéndose más a gusto y más cómodo con un discurso de izquierda populista, con un discurso paternalista, con un discurso corporativo, clientelar, en donde va generando no instituciones y no una economía abierta, sino que va generando dependencia social hacia los programas públicos. O sea, bueno, el PRI en su historia ha sido eso, ¿no? Pero ahora, ya cuando Moreira lo que viene a decirte, a ver, pudo haber dicho de manera muy fácil, ¿no? La salvación del PRI es parecerse a Morena, ¿no? Porque eso es lo que nos viene a decir ahorita. Lo que nos viene a decir es, si nosotros estamos sacando el 8% en la votación y perdieron el registro en 3 de los estados en los que hubo elecciones el domingo, porque no alcanzó el PRI, el otrora superpoderoso PRI, partido de estado, no alcanzó el 3% y va a perder prerrogativas locales. Y sus dirigentes, en este caso Moreira, que es el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, que es el que le está haciendo contrapeso a toda la política destructiva de Morena, junto con el PAN y con el PRD, en esa alianza legislativa que es la que, según esto, nos va a salvar del desastre. Cuando ese personaje te dice que para que no vuelva a sacar el 8% su partido necesita hacerse como el partido en el poder, pues entonces de lo que te habla es de que aquí en México la política no se hace de principios, se hace de pragmatismos y de conveniencias y de intereses. Y justamente por eso, por la falta del fundamento en el que yo quiero volver a insistir, si me lo permites, Catalán, es que cuando no hay una visión de país, o sea, porque tú tienes que tener un horizonte de qué estás construyendo. A ver, estás construyendo una democracia, estás construyendo un sistema de libertades económicas, políticas, sociales, etcétera. Cuando tú tienes esa visión de cómo debe ser entonces el orden del Estado, el papel del gobierno en la economía, en la sociedad, cuando tú tienes esa visión, entonces empiezas a dar pasos para que eso se haga realidad. Pero cuando tienes esta visión pragmática de la cual, bueno, este último ejemplo es Moreira, entonces puedes echar atrás todo lo que se hizo antes. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a pensar que se le cumpla el deseo a Moreira y que el PRI se haga de centroizquierda. Entonces, vamos a cancelar la apertura comercial y la globalización, que fue el neoliberalismo de Carlos Salinas. Vamos a cambiar todo este esquema de las empresas que eran del Estado y que fueron privatizadas, porque es ilógico que el Estado las tenga. Volvamos entonces a las empresas estatales, volvamos a lo que quiere Bartlett con la Comisión Federal de Electricidad para que no haya inversión de los privados. Moreira ya está avalando eso. Vamos a volver a que el Estado sea el que determine los precios y las inversiones. A ver,
todo eso es lo que va implícito en lo que está diciendo Moreira. O sea, el asunto está en que yo por eso pues, quiero subrayar que cuando un político solamente está viendo el resultado o está viendo su nivel de popularidad en la encuesta o está viendo que a lo mejor alguien muy cercano que era candidato a gobernador pierde la elección y su reacción es decir, oye, ahora vamos a ir en contra del neoliberalismo, pues entonces eso es lo que ha sido la desgracia de este país, es lo que no te ha permitido consolidarte como una economía abierta, como una sociedad libre, como un Estado que realmente tenga la capacidad de imponer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Eso es lo que lo ha debilitado, eso es lo que nos ha traído la inseguridad, la falta de ¿cómo se llama?, de instituciones eficaces, es lo que te ha traído todas estas crisis que son las que ahora llevan al enojo de los ciudadanos a que voten por los populismos y por toda la demagogia y lo que tú quieras. Entonces, ese es el tema de fondo, según yo, Octavio, porque de la otra forma, pues simplemente decir, pues ahora la moda es ser de izquierda, o la moda es ser progresista, la moda es ser tolerante con los gays, la moda, o sea, entonces vamos a gobernar a la moda y no vamos a estar construyendo un proyecto de país, o sea, ese es el punto principal que hace deleznable lo que dijo Moreira. No sé ustedes qué piensen. Yo me voy a atascar con esto, mi querido hermano, así es que dale. Pues mira, es que el PRI ha sido importante, como dices, y lo ha resistido. Y hoy que se encuentra bajo esta, creo que está metiendo ruido tu micrófono. Ahí está. Creo que hoy bajo las circunstancias por las que está pasando el país, definitivamente ya se quieren agarrar de lo que haya a la mano para poder sobrevivir, es decir, agarrarse de los pedazos del barco que se está hundiendo, me explico. Creo que estas palabras que dice Rubén Moreira dejan en claro eso, ¿no? Que no saben ya para dónde hacerse para poder sobrevivir. Y lo que planteaba yo hace un momento al empezar el bloque, ¿será que el PRI siga subsistiendo de aquí al 24 para como la alianza, como parte de la alianza para el 24? Creo que ahí es donde está uno de los puntos importantes, porque desde mi perspectiva, creo que a ninguno de los partidos que conforman la alianza les convendría continuar con el PRI como parte de esta alianza. Es decir, me sigue pareciendo que el PRI, lejos de ayudar, está siendo un lastre para la alianza. Entonces, van a tener que hacer algo y algo pronto, el PRI, que definitivamente desaparecer no lo veo en el corto, mediano plazo. No van a optar por ese camino. Definitivamente, el tema de la renuncia de Alito, es decir, que la propia militancia exija la renuncia de Alito, híjole, tampoco lo veo viable, aunque si bien salió ayer una nota, o el día de hoy, no recuerdo, al respecto de que hay algunos grupos del PRI que están pidiendo, agrupaciones priistas que están pidiendo la renuncia de Alito. No creo que suceda, y habrá que ver cómo se va pintando el panorama con miras al 24, ¿no? Entonces, no sé que ustedes qué piensen, mi querido. A ver. Déjame decir algo rápido. Déjame concatenar algunas ideas para que nos vayamos al cierre del programa. Quiero invitarlos a la reflexión de cómo se componen algunos elementos de esta alianza, de un PAN que yo prácticamente desconozco en su historia, en su contexto, en sus principios, en su ideología, proponiendo cosas como la pensión universal, aliados con un partido que pertenece a la Internacional Socialista,
con otro que era parte del Foro de Sao Paulo. O sea, me parece algo de verdad desquiciado, y que ahora todas las caricaturas que vemos en los periódicos, vemos a Claudio X González como el titiritero madreado, y con sus muñecos enterrados. A ver, hay que abrir los periódicos, todos los periódicos, de izquierda, de derecha, disque neutrales, disque críticos, disque pensantes, todos los moneros pusieron en términos más o menos similares a los líderes de los partidos madreados, y a Claudio también madreado, ¿no? Pero conduciendo el barco de Sí por México. Y entonces habría que analizar esto, por ejemplo. Esos recursos. Yo soy, en ese sentido, Carlos, un hombre de centro, un hombre de centro progresista, se puede decir, en donde yo ¿Más de izquierda que de derecha? Más de izquierda que de derecha, sí. Vámonos, espérame, porque a lo que vino, pues la burla, ¿no? Es más de izquierda que ciertos personajes de izquierda, el señor empresario de Va por México, cabrón. Pero yo creo que ya la burla del Tlatuani Son. A ver, ¿no se acuerdan que ya nos dijo que nos ha mentido durante 21 años? Yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Póntele bien. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto. A ver, ya se los dijo. Moreira, ¿por qué tienes atrás al señor Che Guevara? ¿No? Si el neoliberalismo puede ser lo más perfecto. O sea, ¿para qué son de la Internacional Socialista? Si el neoliberalismo puede ser lo más perfecto. ¿Para qué eres un empresario de izquierda, pendejo? Si el neoliberalismo es lo más perfecto. O sea, ya parece hasta que el presidente sale a pitorrearse enfrente de toda la oposición diciendo, van a caer en mis garras todos, tarde o temprano, si no salen a vender que son de izquierda y mantienen lo que les estoy metiendo en la Constitución y en todas las normas y en todos los programas sociales y en todo el asistencialismo, se les va a cargar la chingada. O sea, es que a veces, por más que llegan los mensajes, no es necesaria la vulgaridad y las groserías, es que entiendan, o sea, pudieron hilar los mensajes, los videos, para que no me crean a mí o a Berman o a Minadab. Ahí están las declaraciones de Rubén, ahí están las de Claudio X González, ahí están las del presidente. El neoliberalismo puede ser el modelo económico más perfecto. O sea, ya no sé si hasta se los dijo de broma. O sea, como, ya ven como si son bien tibiecitos, ya ven cómo les tiemblan los huevitos, muchachos. No tienen la capacidad de mantener una ideología firme, de generación de empleo, de libre mercado. Van a caer porque son tibios. Carajo, en Chile, en Chile tener a estos pendejos de líderes en los partidos políticos. Mira, qué bueno que lo pones así en esta lógica esquizoide, porque creo que es muy, muy claro, pero justamente eso abona a lo que yo había dicho al principio de esta parte. O sea, cuando tú tienes que lo fundamental es el cálculo coyuntural, es el discurso, es el nivel de popularidad, es el resultado electoral adverso. Cuando tienes esas cosas, entonces puedes hacer lo que dice Moreira. A ver, la declaración fundamental de Moreira dice, es que necesitamos dejar atrás el lastre del neoliberalismo. Fíjate, esa es la parte central, es un lastre. Pero ¿de qué hablas, Aminadab? El señor que evangeliza todas las mañanas ya te dijo que puede ser el modelo más perfecto. Por eso, a ver, yo en lo personal puedo creer que puede ser muy bueno esos elementos de lo que es una economía de mercado libre, etcétera, etcétera. Ahí voy a eso, pero déjame acabar primero con Moreira. A ver, el lastre del neoliberalismo. Acabo con Moreira. O sea, el lastre del neoliberalismo es justamente lo que te decía hace rato. A ver, fue cambiar el papel del Estado dueño de la economía, del Estado que controlaba la actividad económica, que tenía sometidos a los empresarios en una economía de cuates a los que sí les daba concesiones y no para que se enriquecieran y que aparte les protegía el mercado porque en aquel tiempo no había apertura. A ver,
el neoliberalismo lo que vino a hacer es que México entrara en una dinámica global de una economía competitiva, abierta, que tuviéramos acceso a productos que en realidad no había forma de que México los produjera y que sigue sin producirlos en muchos sentidos, de que tuviéramos acceso a una tecnología que no teníamos, que tuviéramos acceso a la posibilidad de que realmente fuéramos una economía competitiva. Incluso lo peor del caso es que ese maldito neoliberalismo del que bueno, es así como el demonio, es el que ha hecho crecer este país. A ver, este país ha abatido mucho de la pobreza, ha generado riqueza y ricos, claro que se han generado. Entonces, si todo eso que es el cambio económico en los últimos 40 años, es lo que es un lastre y hay que tirarlo y hay que dejarlo atrás. Entonces, y yo como no veo una alternativa diferente, entonces lo que va a hacer es regresar a lo que quiere regresar López Obrador, al estatismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso a mí me parece como que es un futuro deleznable. Ahora, de lo que tú dices, que me parece que es muy importante, es que justamente el problema del neoliberalismo, o como cuando acá en el PAN nos dicen que somos el PRIAN, y es decir, hay que quitarnos el lastre del PRIAN, porque desgraciadamente no estamos hablando ahí, fíjate, y quiero ser muy, muy, muy enfático en esta parte, no estamos hablando ahí de modelos económicos, de visiones de país, de orden político, estamos hablando de una cosa mucho más pequeña y mucho más vulgar, que es un discurso político descalificador, es una construcción de estigmas políticos, que es lo que el presidente hace todos los días, y que lo que los partidos nos dedicamos a hacer. Donde tengo que agregar, todo cabe, porque como el neoliberalismo no es nada serio, es una pinche palabra sin sentido y hueca, porque no habla de un modelo económico como tal. O sea, si tú vas incluso a la propia etimología de la palabra, la nueva libertad, pues ¿qué es la nueva libertad? Las libertades han sido las de siempre. O sea, y tendríamos que estudiar entonces los modelos liberales clásicos, los que promueven el libre mercado y los mercados abiertos y que no haya restricciones. O sea, ¿qué es el neoliberalismo? O sea, acércate a un chairo y pregúntale, o a un moderado, o a un centroizquierda, o ¿qué es el neoliberalismo? Y te diviertes escuchando las maromas y lo que uno entiende por neoliberalismo y lo que otro entiende por la misma palabra, pero es ahí, es como, me parece a mí, Nadab, sin atreverme a hacer la comparación latinoamericana tradicional, que es como el saco donde todos los problemas pueden entrar. O sea, cuando algo le sale mal le salía mal a Chávez o a Maduro o a los Kirchner o a a Evo Morales o a cualquier populista en turno, fue Estados Unidos, fue el imperialismo yanqui. Claro, como aquí en México no puedes decir la culpa la tiene el imperialismo yanqui porque es tu principal socio comercial, invéntate otro enemigo. Es el neoliberalismo. ¿Qué es el pinche neoliberalismo? ¿Quién sabe, cabrón? Pero es el neoliberalismo, cabrón. Claro, a ver, mira, es muy fácil, o sea, son los villanos que fabrican también allá, por ejemplo, así como aquí tenemos al innombrable, en Argentina tienen a Menem, en Perú tienen a Fujimori, en Venezuela tenían a Carlos Andrés Pérez. Entonces, a ver, el problema es que justamente cuando tú entras a querer debatir un poco en serio con los chairos y con los perredistas de antes, aunque ahora los tengamos aliados, yo recuerdo que cuando empezaba el gobierno foxista, el PRD, por ejemplo, en 5 estados ya no están de aliados, porque ya perdieron el registro. Bueno, vamos a ver. Bueno, el caso es que al principio ellos decían, es que Fox es la continuidad del modelo neoliberal de Salinas y de Zedillo, ¿no? Y ellos decían que tenían un modelo económico alternativo. Entonces, alguna vez yo debatiendo con alguien de ellos, le decía, a ver, en tu modelo económico alternativo, ¿va a haber propiedad o todo va a ser propiedad del Estado, o todo va a ser del Estado? No, es que va a haber propiedad privada. Ah, ok. Oye, ¿y en tu modelo económico alternativo va a haber mercado o va a ser trueque o cómo va a funcionar? Ah, no sé que sí va a haber mercado. Ok. ¿Y en tu modelo económico alternativo va a haber empresas o todo va a ser una economía centralmente planificada? No, pues va a haber empresas. Entonces, ¿dónde está tu modelo económico alternativo, cabrón? O sea, el problema es que
la gran diferencia es cómo funciona el gobierno, el papel del gobierno en la economía. Esa es la manzana de la discordia de los intervencionistas como López, que quieren controlar precios, empresas, actividades económicas. El artículo 28 constitucional no deje que nadie haga nada. Competir con las grandes empresas de logística y distribución de medicamentos, o sea, quiso jugar contra Bimbo a lo mejor en logística. De acuerdo. Porque a lo mejor viene el PAN Bienestar. Claro, a ver, bueno, pues, a ver, no lo hizo cuando fue gobierno, no lo hizo, pero a lo que voy, que sí es cierto, es que tú tienes en contraparte a eso la posibilidad de que digas, el gobierno tiene que ordenar la economía, tiene que establecer condiciones para que haya crecimiento económico, para que haya inversión, para que eso que ellos lo llaman el neoliberalismo, desde mi punto de vista, sería el modelo económico más correcto para poder fomentar, primero, que haya empresas que sí generen bienes, que sí paguen bien a sus empleados, que paguen impuestos, porque de la otra forma, ¿qué sucede? Cuando tienes el terrorismo fiscal, por ejemplo, el desatado hoy aquí en México, cuando tienes al Estado intervencionista que ya quiere controlarte los precios, cuando tienes un Estado incapaz que te está promoviendo la inflación y que te está sacando de mercado y te está sacando de competencia. Cuando tienes todo ese entorno adverso, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces los empresarios se protegen de una manera así casi instintiva y entonces empiezan a subirle los precios a los productos, bajar los sueldos a los trabajadores, empiezan a bajarle la calidad a los bienes que están produciendo o a los servicios que dan y el resultado es que el conjunto de eso es un entorno catastrófico que acaba destruyendo la economía y acaba perjudicando a todos nos empobrece, a todos nos da menos bienes, a todos nos hace estar en la angustia de que no estamos cubriendo nuestras necesidades, porque la economía en el fondo es eso, y la política, que muchas veces no sabe de economía, porque no te la enseñan, o sea, los políticos estudian ciencia política y derecho y otras cosas, pero a ver, la economía hay que tener gente preparada. Bueno, hasta López puso a Ursúa y a de Ramírez de Lau, que son economistas serios, bueno, y antes tuvo de asesor a Macario Esquetino. Lo malo es que no les aprendió nada. O sea, el problema es que aquí el político tiene que entender que una cosa es lo que le corresponde hacer el Estado para que la economía funcione, y otra cosa diferente es que cada vez que hay una intromisión en lo que es el desarrollo de la economía, que va más allá de lo que es simplemente poner orden, pues lo que genera es un desastre. Y lo que estamos viendo aquí en México es que esta política cuando Moreira te dice el neoliberalismo es un lastre, pues quiere decir que él no tiene idea de lo que debería ser la marcha de la economía. Si llegar al poder, que no el que tiene en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo, yo quiero ver al rato que tome una política de estatizaciones, de nacionalizaciones, una política de controles de precios, de sectores económicos, de sobreregulación, de intervencionismo del Estado, porque si va a dejar afuera el neoliberalismo, pues entonces el PRI es lo que va a hacer, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues los del PAN vamos a tener que salirnos de esa alianza, no porque seamos muy fuertes y porque vayamos a competir, porque seguimos sin entender que en la política tenemos que construir ese espacio, en este caso, para recuperar o para tratar de enmendar el rumbo y volver a tener democracia, volver a tener una economía libre. Para eso hicimos la alianza, no la hicimos para que ganara Moreira o para que ganara su esposa o para que ganaran otros, la hicimos para defender una visión de país que construimos durante la transición mexicana en los últimos años y que ahora López la quiere destruir para regresarnos a los 70s. Por eso nos hallamos, no porque nos queramos, ni porque nos entendamos, ni porque pensemos lo mismo, sino era para salvarlo de la demagogia. Pero si ahora Moreira va a caer en la demagogia de López y hacer que la solución del PRI sea volverse como Morena, pues ya valimos. Hermano, se finí. Así es, otro programa que se va como agua. A ver, voy a tomar agua para que se vaya el programa. Pues muchas gracias, mi querido Aminadab. Como siempre, es un honor y un lujo contar con tu presencia, con tu compañía en estos espacios. Aprendo mucho de ti, en lo particular te lo digo. Muchas gracias por todo lo que compartes. Y pues no sé si quieras agregar algo, mi querido Octavio. No, brother, como empecé el programa diciendo, siempre es un privilegio estar con ustedes. Así es que también muchas gracias a la audiencia que está con nosotros, y por mi parte es todo, porque se nos fue el programa gracias a nuestros amigos de WOW TV.
una disculpa a la producción porque ya teníamos contemplado que nos íbamos a aventar el programa en 2 bloques, así es que también un saludo a toda la producción de WOW TV y por mi parte es cuanto, nos vemos la próxima semana a todos. Así es, pues muchas gracias, Aminadab, Octavio, querida audiencia, público conocedor, como siempre, es un gusto compartir con ustedes estos espacios y pues no olviden suscribirse, darle like, presionar la campana para estar al tanto de las notificaciones cuando subamos nuevo material, compartan en sus redes sociales, por favor, y nos estamos viendo la próxima semana en otro programa más de La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Hasta entonces.